Hola, hoy dejamos atrás el cuento clásico para meternos en la narrativa contemporánea, con el justamente celebrado libro de relatos del escritor peruano Gianni Biffi, Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura, publicado hace unos meses por la editorial independiente Dendro. Me voy a parar en el cuento que más me gustó, Casocta. ¿Y por qué me gustó más? Bueno, porque me hizo reír más que los demás, aunque en verdad todos me hicieron reír. Y porque quiero proponer una lectura narratológica, si es que eso no suena demasiado pomposo, que explique cómo y por qué funciona este humor. Del humor de Biffi se ha hablado mucho ya en redes, en el pequeño, ilimitado y a veces paupérrimo espacio crítico disponible en el Perú, pero creo que cabe aún preguntarse qué hay detrás de los buenos chistes que abundan en estos cuentos. Vamos pues. La piedra angular de todo texto narrativo es la voz, como bien sabemos, la voz o la fuente del lenguaje. El narrador de Casocta es homodiegético y protagonista, un recurso frecuente en todo el libro. Inicialmente lo interesante de este narrador son su ingenuidad, su ceguera y su ignorancia, que pronto se revelarán como máscaras de una lucidez desesperada. Me explico. Es un hombre de 42 años, solitario, depresivo, desempleado, que está bastante ansioso por conseguir novia a como dé lugar. Como leemos en el primer párrafo, el sujeto está dispuesto a aceptar lo que sea, literalmente a cualquier candidata, con tal de aliviar su tristeza. Aquí está el germen cómico del cuento, porque esa apertura total lo lleva a conocer a Casocta, una chica, entre muchas comillas, que le presenta a su amigo el exitoso arqueólogo Jeremías. Aquí vale la pena aclarar que Casocta es una diosa primigenia creada por el escritor Joseph S. Pulver, Sr., en la novela Nightmare's Disciple del año 1999, un texto que dialoga con el universo de H.P. Lovecraft. Casocta es la pareja y hermana de Cthulhu o Cthulhu o como sea que se pronuncie, y se le describe como una criatura tentacular, parásita y repulsiva que genera enfermedades, podredumbre y muerte. Hablé hace un ratito de la ignorancia del narrador porque en primera instancia este protagonista del cuento no parece tener ninguna conciencia de quién es Lovecraft o Cthulhu o nada en verdad, ¿no? Su mundo es otro, está en la luna, está perdido. Su perspectiva es estrictamente sentimental, romántica, quiere pareja. Así que la aparición de alguien o de algo como Casocta rompe completamente sus expectativas, pero no lo desanima, curiosamente. Su ignorancia contrasta con un saber que el autor extratextual, o sea, Gianni Biffi, y el lector ideal, o sea, nosotros, compartimos. Tanto el escritor como el público conocen el intertexto, o se supone que lo conocen, lo cual genera un chiste privado del que el narrador protagonista, enamoradizo, ingenuo, en fin, está excluido. Sin embargo, pronto este narrador descubre quién es realmente Casocta, y lo gracioso es que no parte la carrera, no se va, no. Sale con ella, la invita al cine, va a un restaurante, ¿no? En fin, sigue adelante con su proyecto de conocerla, de ser su pareja y tener un hijo, incluso sabiendo que la diosa lo está buscando solo para procrear una especie de anticristo monstruoso que destruirá a la raza humana, ¿no? Porque este es el deseo de Casocta. Ella no busca al narrador por ser quien es, no, ella quiere un cuerpo masculino caliente, nada más. A estas alturas el narrador ya sabe lo que le espera, pero está tan necesitado, tan triste, tan solo que acepta. La destrucción del mundo le parece un precio razonable a pagar con tal de conseguir pareja, una exageración absurda, una hipérbole que nos hace reír. Porque lo que vemos aquí es la incongruencia, ¿no? La incoherencia inicial entre dos personajes, dos expectativas, dos universos completos totalmente ajenos, que pronto encuentran una cierta coherencia frágil, porque no solamente no se repelen, no se ahuyentan, sino que se conjugan y se armonizan. Casocta y el humano se enamoran, algo increíble. Mencioné la palabra incongruencia porque me parece que este es el tipo de humor preferido por Biffi, ¿no? El humor que surge cuando dos ingredientes muy diferentes entre sí no encajan, chocan, se rechazan,
pero son forzados aún así a convivir, ¿no? Un poco como lo que pasa en la sociedad peruana finalmente, ¿no? Con todas sus diferencias y sus divisiones. En este cuento, lo que resulta incongruente son los discursos que el texto convoca y que cada personaje maneja. Y con el término discurso me refiero a un conjunto de enunciados que producen un campo de conocimiento, es decir, un cierto lenguaje capaz de generar una cosmovisión. Los dos lenguajes enfrentados son los del narrador y Kazok. Por un lado, la lógica de la comedia romántica, estilo chico busca chica, con un twist neurótico a lo Woody Allen. Y por otro lado, está la lógica Lovecraftiana, apocalíptica, de horror, de ciencia ficción. Si el narrador quiere una enamorada para ser feliz, y nada más que eso, Kazokta necesita un receptáculo humano cualquiera para criar a un ser híbrido que nos aniquilará a todos, ¿no? Dos deseos muy diferentes pero que se igualan por su nivel de desesperación. Es decir, ambos necesitan algo y no lo están consiguiendo, por eso se encuentran. Este choque de cosmovisiones se concreta en los diálogos. Cuando Kazokta y el narrador conversan, cuando hablan, él lo hace en español y ella en su idioma, ¿no? En su propia lengua extrañísima, que se representa en la página como una sucesión azarosa de letras y sonidos que a veces, para resaltar el impacto cómico, se parece un poquito al castellano. Ahora bien, este cuento hace algo interesante. No se queda simplemente en el planteo de la incongruencia, algo que de por sí ya sería bastante gracioso, sino que insiste en la fricción, es decir, que prolonga el contacto entre los lenguajes contradictorios. Los fuerza a coexistir durante varias páginas, ¿no? Y nos permite a nosotros como lectores observar el resultado del choque. Imaginemos al autor como una especie de científico loco, ¿no? Que se encierra en un laboratorio donde se dedica a juntar compuestos químicos, cualquiera, ¿no? Los más alejados entre sí y peligrosos, a ver qué pasa. Y lo que sucede es que el narrador torpe y atolondrado que ya conocemos y la diosa apocalíptica y sedienta de sangre que también conocemos, al final se entienden, se gustan por un milagro y se acuestan en la primera cita. Empieza aquí lo que, a mi entender, es lo mejor del cuento. Una escena erótica que constituye uno de los pocos ejemplos en la literatura peruana de un género poco prestigioso que en inglés se llama monster fucking. Es decir, la representación en literatura o visual del encuentro sexual entre seres humanos y monstruos. El monster fucking es un género asociado con el fanfiction, los videojuegos, los cómics, en fin, en el que la fantasía de acoplarse con un extraterrestre, un demonio o alguna criatura extraña, distinta y anatómicamente inimaginable, y por ello interesante, es una fuente de placer extremo, de disolución del yo, de unión mística, de liberación psicológica o de transgresión moral y estética, en fin, de muchas cosas. En el cuento que estamos comentando, me atrevo a decir además que en muchos de los cuentos de Gianni Biffi, el coito exitoso, placentero y eventualmente fértil entre un narrador humano y una entidad cósmica como Kazokta simboliza la conciliación y la fusión de lo que era incongruente. Es decir, que es un dispositivo metaficcional al fin y al cabo, ¿no? Por último, Kazokta y su chico peruano tendrán un hijo, sí, ¿no? Que acabará por destruir al universo como quería la madre. Sin embargo, serán felices mientras tanto, por ahora, ¿no? Y por alguna razón este interín, ¿no? Esta felicidad momentánea nos resulta terriblemente graciosa, ¿no? Y divertida. Acá es donde nos reímos más, o por lo menos yo, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esto produce risa, ¿no? ¿Qué nos da risa de este final tan extraño? Mi respuesta es la siguiente. Quizá el humor reside en comprobar el sinsentido final de todo discurso, ¿no? Más precisamente la facilidad con la que una pregunta urgente, ansiosa como la del narrador al inicio del cuento, es decir, ¿con quién voy a estar? ¿Con quién voy a compartir mi vida? Esa pregunta se conforma al final con una respuesta no solamente incorrecta, sino radicalmente impropia e inadecuada. Se conforma con cualquier cosa. Y no solamente con cualquier cosa, sino con la respuesta más incorrecta posible, ¿no? O sea que nuestra pulsión de sentido, nuestra necesidad angustiosa de tener cierta coherencia en el mundo, nos lleva a falsificar una lógica forzada,
¿no? Y esto resulta ridículo, por supuesto, pero conmovedor al mismo tiempo, ¿no? Y muy humano finalmente. Bueno, aquí los dejo por hoy, pero antes de terminar, y esperando que la interpretación que les he ofrecido no sea demasiado aburrida, como una especie de la explicación de un chiste, ¿no? Esperando que no sea así, les voy a leer la escena de la cual les estaba hablando, ¿no? El encuentro sexual entre el narrador y Kasota. Lo que estás a punto de hacer es totalmente normal en Japón, me dije, mientras miraba mi reflejo en el espejo. Salí del baño desnudo, caminando con cuidado para no resbalar. Ella estaba tendida en la cama, todos sus tentáculos revolviéndose, como esos tubos de plástico inflables que bailan en los eventos publicitarios. Empezó a envolver mi cuerpo como un pulpo lo haría con una resbaladiza anguila, y me introdujo, cabeza primero, por la concavidad ubicada en la parte inferior de su cuerpo. Sentí como si me hubieran metido al interior de una célula. Floté en protoplasma. Todo era oscuro, excepto por sus órganos internos, que eran bioluminosos. Un apéndice alargado, como una manguera que se movía en espiral, se introdujo dentro de mi boca para proporcionarme oxígeno. Y otro de esos conductos, un órgano largo, grueso y voluble, de punta dendrítica, llegó serpenteando entre mis piernas y se metió colonoscópicamente en mi aparato digestivo para nutrirme de vitaminas, minerales y fluidos, y así mantenerme con vida durante el tiempo de copulación. En ese momento pensé que debía haber hablado con ella sobre los límites de lo que estaba dispuesto a consentir. Alimentación rectal igual no.